Hoy vamos a hablar del toolkit. ¿Por qué vamos a hablar del toolkit? Otra vez. Ay, perdón. ¿Por qué vamos a hablar del toolkit? Una de las cosas que queríamos hacer es hablar del proceso creativo del toolkit y por qué queríamos hacerlo completamente diferente. Así que pensamos en un toolkit, usualmente pensamos lo denso que puede ser, con muchas páginas, con muchos datos, con visuales que no son atractivos o visuales que no llaman la atención para querer leerlo, especialmente cuando estamos hablando de poblaciones latinas, afroamericanas, LGBT, con toda la diversidad, con todos los colores. Queríamos replicar o queríamos hacer una herramienta para que no solamente las organizaciones las puedan usar como plantillas, pero también que las personas como líderes culturales también lo pueden agarrar, usar y se puedan ver reflejado dentro del toolkit. Entonces, hoy día queríamos hacer un video para hablar de este proceso, qué hizo diferente este trabajo y quiénes fueron las manos creativas sobre el proyecto. Me gustaría primero empezar con una de las tareas más grandes o los retos más grandes que tuvimos dentro del toolkit. Es cómo hablar de la población latina en Pensilvania. Y solamente para que ustedes sepan y recalcar que todo este trabajo fue hecho remoto. O sea, nosotros tuvimos conversaciones con líderes culturales, hicimos estudios sobre quién era la población latina. También hablamos de cuáles eran los valores culturales de los latinos en Pensilvania y nosotros viviendo en Colombia y en Florida. Entonces, uno de los capítulos importantes de este toolkit fue el capítulo 1. Se usó muchas estadísticas o muchas datas para hablar de las poblaciones latinas de Pensilvania. Siento que el primer reto fue traducir la estadística a una historia emocional, atractiva y que muchas personas se pudieran identificar. De ese reto, personalmente, fue muy desafiante, pero en todo el proceso me sentí súper apoyada por todo el equipo para llegarle a esa historia. Pensé en mis familiares, en mis conocidos que han migrado, lo difícil que es como latino vivir en un país donde no conoces el idioma, la cultura es totalmente diferente, dejas atrás todo lo que se considera hogar por una vida mejor. Entonces, pensando eso, como que no es una historia tan lejana, sino que es algo más cercano de lo que uno piensa. Incluso puede ser la realidad de muchos de nosotros, de uno mismo, si en algún momento uno toma esa decisión de emigrar. Entonces, ya como poniéndole corazón a esa estadística, fue que se empezó a plantear la historia de María y cómo esta mujer decide irse con sus hijos, su esposo, a buscar nuevas oportunidades y cada uno de los retos que esa estadística claramente muestra, pero que detrás de esa estadística hay seres humanos que tienen que atravesar un montón de cosas para salir adelante y no desfallecer, o sea, como ser coherentes con la decisión que tomaron y asimismo buscar nuevas comunidades, nueva familia, hacerse su hogar, o sea, porque es lo que llevan consigo independientemente del territorio. Pero pues claramente eso también lo exploramos ahí en el toolkit. Algo que me pareció muy chévere de la forma en que se realizó el toolkit es que luego de hacer esa estadística, esta historia con corazón, con emoción, cómo lo mostramos visualmente para que un documento denso, con una importancia, con una historia que vale la pena ser contada y visibilizada, cómo lo hacemos más ligero, más disfrutable, más visualmente atractivo, como un libro para niños, en ese atractivo, en ese llamativo visual, pero con la importancia que requiere el documento. Eso siento que es un pro maravilloso de este toolkit y con esto se lo paso a la ilustradora del equipo. Apelando un poco también como a este tema que decía Georgie al principio, que era un trabajo remoto, o sea, estamos muy lejos de la comunidad, pero a la vez tenemos como experiencias que nos unen como seres humanos que podíamos como sentir muy propias. Y a partir de eso y también del tema cultural que une a Latinoamérica entera, pues nos sentamos a hacer un equipo de verdad como de investigación, no solamente de cómo iba a ser la gráfica del estilo de cada ilustración, sino también
cómo se iba a sentir emocionalmente, cómo iba a verse en cuanto a colores, iba a ser cálido, iba a ser frío, iba a ser cercano, como que todo esto se establecía desde una investigación de imágenes, pero también que sintiéramos algo propio. Entonces, en ese proceso, y pues creamos como una biblioteca de recursos visuales y también hicimos como una recopilación de caras y personas y tonos de piel que fueran como muy precisas a la hora de representar a este personaje que queríamos retratar. Y creo que fue un proceso muy bonito también porque creo que es de los proyectos de ilustración que más disfruto es cuando tengo esa posibilidad de investigar y traducir todos esos conceptos para materializarlos en una imagen y que no sea como solamente mi visión como ilustradora, sino con esa responsabilidad que se requiere. Y me gustó mucho también que el trabajo no lo hice sola, o sea, realmente fue como un trabajo en equipo de todos que pues hicimos como este recorrido, la investigación, los ajustes, las pruebas, los bocetos. Eso me pareció muy bonito y pues siento que para mí fue un gran aprendizaje también. Y solamente para añadir ahí, Caro, como ciertas cositas, ¿no? Yo creo que estábamos aguantando una complejidad muy grande dentro del equipo. Y yo creo que se pudo abordar por las experiencias personales, por nuestras identidades de edades, identidades de sobrevivientes, identidades de muchas cosas. Pero teníamos como Pensilvania, el estado, como poblaciones que eran diferentes en términos de dominicanos, colombianos, mexicanos, puertorriqueños, que eran los top 4. Entonces, ¿cómo traducimos estos visuales en los tonos de pieles en todo para que pueda representar una población tan grande? Pensando solamente en Colombia como ustedes, podemos decir que hay tantas personas colombianas con diferentes tonos y rasgos de cara, rasgos de nariz, rasgos físicos y rasgos de tonos de piel. Entonces, esa era una de las cosas. La otra era que es un toolkit que puede ayudar en términos de marketing, pero como un marketing enfoque de sanación, porque hablaba mucho de violencia doméstica. Entonces, también cuidadoso de qué lenguaje podemos usar y no usar dentro de todo eso, ¿no? Que creo que es bien importante como mencionar esas pautas que fue tan complejo, ¿no? No solamente esa partecita. Fueron una de las cosas que durante el focus group o el grupo focal fueron unas cosas que más resaltaron dentro de las ilustraciones. Entender cómo fue que desarrollamos este proyecto es algo completamente inusual, ¿no? Es como entender que era un abordaje diferente, como ya lo están viendo. Implica también un diagrama de flujo diferente, un tipo de proceso diferente. Desde la investigación de demográficos que hizo Camilo, después le pasó a la estructuración, entonces pasó a una historia con Lau, Josie y Jorge siempre hablando como del lenguaje. Y también tenemos esta organización PCADB, que son los dueños y como los que han apoyado todo este proyecto detrás y toda la dirección. Es muy importante ver todo eso. O sea, ha habido no solamente una transformación, o sea, de la diferencia de este toolkit, sino también de la organización, como el compromiso de PCADB a apoyar y a permitir que nuevas ideas entren a la mesa. Desde crear una pre-campaña, como lo fue Tejiendo Redes, donde empezamos a trabajar y vimos que la ilustración era la forma de ir y la forma de empezar este proyecto. Ese pre-campaña hizo que creáramos este grupo focal o advisory group que nos permitió encontrar muchos findings. Y a medida de esto fuimos encontrando un flujo de trabajo que unos más, por ejemplo, yo me involucré en colorear, algo que dentro del flujo de trabajo, como dijo Caro, que me pareció muy valioso elegir las paletas de colores con las que ya estábamos trabajando dentro de todo el grupo, identificar imágenes reales para ver qué tipos de tono, qué resonaba más, qué tipos de plantas, por ejemplo, tipos de casa, todo eso hacía parte del proceso y ver cómo de blanco y negro literalmente, o sea, de inspiraciones, pasamos a esta adaptación específica y personalizada para este proyecto, dándole estos rasgos únicos, después pasando a un color, todo esto teniendo en cuenta una curación de contenido absoluta, creo que hizo que este proyecto fuera tan mágico. O sea, pensar que en una ilustración tal vez
no solamente es el trabajo de coloreado, de dibujado, de boceteado, sino es el trabajo del lenguaje, porque el lenguaje se traduce en imagen y la imagen después se traduce en la esencia. Entonces, creo que es interesantísimo cómo fue que este proceso fue y el impacto que tuvo no solamente en nosotros, o sea, como cuando ves la pieza terminada, es una magia diferente y después podérsela mostrar al mundo es impactante. Ver emociones diferentes, ver llanto o ojos que se ponen aguados, que se ponen aguados por una imagen, habla más de todo este trabajo que otras cosas, que 1000 palabras puede ser. Sí, yo iba a complementar justo como, bueno, se hizo honor tanto al proceso como a las personas a las que va enfocado Toolkit, pero también creo que es importante ver el panorama completo en Toolkits. Creo que faltó dar un poquito ese contexto y es que usualmente los Toolkits tienden a ser informes muy planos. Texto, imágenes, estadísticas gráficas y ya. Poco color, saben, como un informe súper plano. Entonces, por supuesto, esta propuesta de mando intercambios de hagamos algo diferente y como un poco se fue transformando con el proceso, fue impactante. Y eso es justamente lo que hablaba Georgie, ¿no? Como cuál fue esa resonancia y fue sorprendente de todos los lados. Entonces, para PCADB, que ha sido como los que nos han llevado con esta parte de como la guía y nosotros guiándolos con nuestro enfoque latino, y ellos como, digamos, clientes diciendo no nos gusta, siempre fue muy positivo. Siempre fue, sí, nos gusta, sigan. ¿Qué opinan? Nos encanta, sigan. ¿Saben? Como que es raro normalmente encontrar a alguien que te diga me gusta, sigue, me gusta, sigue, me gusta, sigue. Acá esto fue así. Está perfecto, continúen, cositas, ¿no? Pero era algo nunca antes visto, sin duda, y siempre resonó y sigue resonando. Y por el otro lado ya con la comunidad, personas de la comunidad como los de la Advisory Group y los del Focus Group, ¿cierto? Con estas personas normales de la comunidad como personas de empresas de la comunidad, todas se sentían felices, contentas. Tuvimos ejemplos de, le mostrábamos las páginas, se le aguaba el ojo, como decía Phyllis, y decía, es que esto me recuerda a mi abuela, o es que estos colores me recuerdan a mi país, o, ay, esa maceta, ¿no? Ese tipo de planta, o sea, como que al final, digamos, lo que traduce es que el toolkit fue hecho con mucho cuidado, mucho cariño, mucha latinidad, y una latinidad que pues mal o bien todo el equipo lo entiende, todo intercambio lo entiende, y también se siente en resonancia. Entonces, por supuesto, le dimos ese lente que hace que resuene y que no sea una traducción directa del inglés, que era lo que se solía hacer. Esta es la primera vez que se hace algo de este estilo con PCADB, una campaña para latinos, de latinos, rasgos latinos, colores latinos, es decir, y ha tenido un impacto pues muy positivo en todos los aspectos. Una acción, especialmente en Estados Unidos, cuando contratas a una persona de marketing, a veces están desconectados o de la cultura, de violencia doméstica, o no tienen estas experiencias de cómo traer esta calidez dentro del toolkit. Entonces no sé si quieren cada uno hablar un poquito de la importancia de tener un equipo, diverso, que sea centrado en la cultura. Y no estamos diciendo que porque nosotros somos latinos vamos a entender la cultura completa de todos los latinos. Obviamente por eso hicimos encuestas, hicimos grupos focales, también como hablamos entre grupo, cuál sería el medio entre es una imagen latina o estamos romantizando una imagen latina, que fue bien importante dentro de nuestras conversaciones. Pero ¿por qué es importante tener un equipo tan diverso, que nos contraten, que nos puedan decir, este es el equipo que quiero que me acompañe, que me acompañe? Entonces, a mí me gustaría solamente, y yo puedo empezar, es, bueno, lo que ya hemos dicho, ¿no? Como ustedes pueden ver, somos un grupo bien diverso, géneros, sobrevivencias de muchas violencias que podemos mencionar. Estamos metidos dentro de lo que es violencia doméstica, trabajamos en eso. Pero aparte de eso, yo creo que tenemos un cuidado a los clientes que se tocó y se ha tocado durante este trabajo, ¿no? Este acompañamiento con mucho cariño, con amor, con ser cuidadosos de cómo tocamos la cultura, con las personas que reciben el toolkit. Yo creo que eso es lo más, para mí, lo que resonó dentro de este contrato que ustedes ya han mencionado, que es la persona que nos dio la plata o nos dio este contrato, fue Pennsylvania Coalition Against Domestic Violence, PCADB, que está en Pensilvania. Bueno, yo diría que algo que hace diferente este equipo es el cuidado en la investigación en cada proceso.
Pero bueno, en el caso específico del toolkit es la escucha, la observación, la investigación y el cuidado de la historia de cada persona, del cliente, de para quién está hecho, porque al final del día pues nosotros somos un medio para un fin y lo que estamos haciendo es para que las personas que lo reciben se puedan ver ahí. Entonces siento que es eso, como tener el respeto de la historia del otro y de lo que se quiere contar. Igual también claramente sabiendo guiar, sabiendo aportar, proponer y escuchar a la persona. Creo que lo que hace que el equipo de marketing y el Healing Communications Team de intercambio sea tan único es que primero entendemos la cultura. Segundo, reconocemos que no nos la sabemos todas. Por eso que tenemos este equipo que trae tantas cosas a la mesa, que trae data, que trae historias, que trae enfoques diferentes y que además de nosotros crear esta red de sister organizations que también nos pueden dar estas otras perspectivas, porque lo mismo, no nos las sabemos todas. Mayormente en esta sala estamos sentados colombianos, pero a través de un clic o a través de una pantalla estamos conectados con dominicanos, venezolanos, cubanos, puertorriqueños. Y esa es la magia que tiene intercambios. En esta mesa, y ahora sí lo digo como en grande, en esta red hay más de 20 años, 30 años de experiencia trabajando con comunidades específicamente de diferentes Black communities, Latino communities. Aceptamos que no podemos con todo, pero sí pedimos la ayuda siempre y aceptamos eso y lo honramos y lo reconocemos. Y creo que esa es la magia que tenemos, que el querer y el cuidado que le ponemos a cada proyecto hace que vayamos al paso extra para entender, comprender, analizar, desarrollar y dar lo mejor para que si es tu campaña, sea la mejor campaña posible. Porque no solamente es el cuidado por el trabajo, sino el cuidado entre el equipo y en el proceso del trabajo de cada uno. O sea, siento que hubo como una contención que ayuda a que las metas propuestas para el equipo de marketing pues sea como algo alcanzable y lograble, y que si llega a haber inconvenientes o llega a haber retrasos o algo así, pues se puede trabajar y acomodar. Hay mucha flexibilidad, pero flexibilidad funcional, o sea que es como trabajar en pro de que las metas se cumplan. Entonces, y en cuanto a la ilustración, pues a mí me pareció bonito que hubo como rango para probar cosas, como cierta flexibilidad en ese sentido también, porque lo que decía Feli, que es del tema de que somos personas que estamos consumiendo y la cultura actual de todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cómo se hace para lograr traducir a diferentes generaciones una misma sensación que nos une a todos, o una misma experiencia de vida o una misma problemática? Entonces, en ese punto de equilibrio que se busca, también confluyen los estilos de quien ilustra o los colores, o cómo hacemos para que esto no se vea como una ilustración de una enciclopedia aburrida o de... Claro. Como que en ese proceso también estamos como muy actualizados, como que vemos tendencias y así no sea, digamos que yo no me sentía experta, por ejemplo, en representar rasgos muy asertivos de una persona que no fuera, digamos, un muñequito personaje sin características culturales, digamos. Entonces, hacer ese trabajo me hizo sentir más experta, pero fue gracias al apoyo también de ese equipo que se está enterando de la realidad y que me está informando esas cosas. Y creo que eso es lo que me parece valioso como de ese equipo de marketing, que es como hay una sinergia, o sea, todos estamos aportando. Y qué chévere uno poder contratar un equipo que sabe que se llevan bien entre todos y que resuelven sin estresarse y sin drama. Eso me parece genial. Sobre todo desde el área creativa, lo digo, es raro, muy raro. Bueno, muy respondiendo la pregunta un poco más directa, es como que hace diferente el marketing de intercambios. Alguna vez, hace poquito hablamos con Jorge y con Filis, como bueno, para mí es que este marketing tiene sazón, ¿no? Entonces ese sazón implica, bueno, por supuesto lo que dice Caro, estamos a la vanguardia en términos de ver tendencias, ¿no? Conocemos los medios, etcétera, pero aparte de ello, la parte del sazón es que
la hacemos honor a nuestra cultura, la abrazamos, ¿no? Abrazamos nuestra cultura, pero asimismo abrazamos la cultura de nuestros clientes. Vemos su cultura como algo importante, vemos su cultura como que los mensajes que se creen tienen que estar alineados a esa cultura, alineados a personalidades, historias, ¿no? Que se puede, que no se debe decir, que se debe decir, que es respetuoso, que no es respetuoso. O sea, como que tenemos ese lente muy bien puesto de entender al cliente y de no hacer un mensaje genérico con una estrategia genérica, sino que de verdad nos esforzamos por cuidadosamente tomar esos elementos que representan en realidad esta cultura, también haciendo honor a que es muy diversa, ¿no? Y que todas son muy diversas. Pero sí, siento que es eso, le damos un sazón diferente al marketing. Hay dos razones que no mencionamos que fueron como claves en este toolkit, porque uno fue las ilustraciones, pero para que sepan solamente que cuando estuvimos las reuniones con los líderes culturales, una de las cosas que sobresalió mucho fue la música dentro de las conversaciones. Entonces lo que creamos dentro del equipo dijimos, bueno, entonces que alguien va a leer esto, me imagino, como nosotros, queremos música mientras que estamos escuchando este toolkit. Y le pusimos un playlist de música bien variada. Entonces ojalá que también puedan disfrutar la música. Y la otra cosa que hicimos para romper la ¿cómo se dice? La monotonía. Monotonía, eso, fue el ponerle videos dentro del toolkit. Entonces, de nuevo, rompiendo lo que tú dices, Sazón, me encanta, obviamente habíamos hablado de esto, que rompe este patrón, lo que tú habías mencionado al principio, Cami, ¿no? Lo que es denso, lo que es mucho texto, con los videos, la música, ilustraciones, y lo que tú dices, como que se sentía como un librito Niños. para niños, pero para adultos, con enfoque adulto, para adultos. Entonces eso fue lo más chévere de ese Sazón que tú habías. Les invito a que lo disfruten de principio a fin, pues porque no solo las ilustraciones son súper lindas, sino que la información que está ahí vale la pena que sea visibilizada y como te invita a concientizar de estas realidades de personas latinas en Pensilvania. Eso sería. Total. Y el toolkit va a estar disponible septiembre 15, pero nosotros estamos disponibles ya para hacer trabajos, para hacer iniciativas, para hacer todo lo posible para crear, o sea, para traer las ideas, ¿no? De estas herramientas, de estas cosas visuales, en realidad para la comunidad latina y para mucha gente que trabaja dentro de non-profit, ¿no? Encuentra nuestras redes sociales aquí en la cajita de información. También, si quieres agendar 15 minutos con nosotros, completamente gratis, está el link y hablamos y nos tomamos un cafecito. Uy, me gusta eso. Nos tomamos un cafecito. Trátenos.